Muy buenas noches YouTube, hoy vengo a presentarles una crítica y análisis a lo que le está pasando a la literatura de hoy en día. Aclaro que respeto gustos, y ustedes son libres de leer lo que quieran. Pero no por eso dejaré de hacer este video. Antes que nada, mando mis saludos a Edgar, Jairo, Aldo, Uriel, Andy Blue, Grecia, Ángel, a mi partner Sorkiups, Pepe, al youtuber Limón Azul, etc. Bueno, empecemos. La literatura es el arte expresado a través de la bella escritura, esa prosa que hace leer y releer para entender su significado. Muchos de los autores usan este medio para expresar su visión del mundo, conocimiento, etc., adquieren un estilo propio y único que se diferencia de los demás escritores. Estos van mejorando hasta consumar su oficio. Por ejemplo, Jorge Luis Borges dio un cambio radical de historia universal de la infamia a ficciones, y así sucesivamente hasta llegar, a mi parecer, su mejor libro llamado La memoria de Shakespeare. Cada etapa de la literatura ha tenido a sus escritores representativos. También ha tenido mejoras significativas en lo literario, histórico y social. Incluso ya forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, Juan Rulfo es analizado en las escuelas al igual que Carlos Fuentes, Vicente Leñero, etc. Un ejemplo de movimiento grande es el del modernismo, que dio un paso importante, se alejó de todo lo que es el barroco y romanticismo, y eso es muy admirado por todos. Este lo encabezó Rubén Darío. Después de analizar aquello, he llegado a la conclusión de que la literatura decayó en estos años. Este pensamiento me surgió el día en que fui a Sanborns para ver las nuevas en los cómics. Me encontré con la sorpresa de que en una gran mesa, posicionados como bestseller, estaban libros como 50 sombras, Luna de Plutón, Bajo la misma estrella, etc. Como a mí no me interesa aquellos libros, seguí en los cómics. De ahí fui a ver algunos libros sucios y abiertos. Casualmente me encontré con unos de Ibargüengoitia y de Saramago. Me pregunté lo siguiente: ¿por qué esos no están en aquella mesa si son buenos? Para despejar mi duda abrí un libro de esos juveniles. Me sorprendí del infame y penoso contenido que había ahí, desde narraciones de relleno hasta diálogos pobres. Entonces me animé a hacer el video. La literatura, como ya dije, está decayendo poco a poco hasta convertirse en algo alarmante. Sus nuevos libros bestseller dominan las librerías y tiendas, con un precio bastante elevado. Clasificados como contenido bueno. Pero esto es una mentira. Utilizan mucha mercadotecnia, algo que desde ahí ya está mal. Me da la impresión de que necesitan de recomendaciones baratas y engañosas para que su contenido sea vendido y así puedan ganar dinero y vivir la vida feliz. En efecto, todos esos libros son para vender. En primera, sus libros carecen de buenas narraciones, buenos diálogos. Utilizan una fórmula muy mala como narraciones largas, diálogos mediocres para inflar el libro y que así cueste más. Sus descripciones a cosas como un vaso con agua o una simple tarde de verano son amplias e innecesarias. Por ejemplo, el vaso estaba en la mesa, tenía un aspecto de vidrio y tenía 2 rayas azules. Cuando servían agua en él daba un fulgor extraño. Juan lo alcanzó con dificultad, y ahí recordó que tenía que hacer tarea. Se tardó 2 horas en pasárselo a su padre. Como verán, podría ser más fácil así. Juan le pasó el vaso a su padre. Fue más práctico y no describí el vaso en 10 páginas. Todo esto para hacer más fluida y fácil la lectura. Yo conozco a escritores que describen muy amplio, pero lo utilizan en lo que verdaderamente importa, como podría ser un duelo, comportamientos humanos, guerras, peligros, etc. Como por ejemplo Balzac o Alejandro Dumas, que son perfectos en las buenas descripciones. Otro punto es sus diálogos. Parecen conversaciones de Facebook, patéticas y sin algún objeto de información o algo interesante como la manera de pensar de los personajes. No aportan nada al trama, incluso, si los descartas, no afectaría nada. Inclusive sería mejor. Un ejemplo de diálogo mediocre es el siguiente. Arréglate la cola, patito, le digo, poniéndole de nuevo la blusa en su sitio. Cuac, responde Prim, soltando una risita. Eso lo serás tú, añado, riéndome también. Ella es la única que puede hacerme reír así. Vamos, a comer, digo, dándole un besito rápido en la cabeza. Si se fijan, no me aportó nada, no fue interesante y ni siquiera es entretenido. En cambio, un buen diálogo es el siguiente. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar. Y si el sueño durara,
dijo con ansiedad. Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije. Mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No querés saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera? Jorge Luis Borges es un gran escritor, y en esos diálogos sencillos lo demuestra. Dijo muchas cosas, demasiados en esas simples líneas, lo que a comparación del otro no hizo. Fue interesante. Ahora, otro punto es el estilo que aportan los llamados escritores. Por ejemplo, estaba segura de que no lo había visto antes. Como era alto y musculoso, la silla escolar de plástico en la que estaba sentado parecía de juguete. Tenía el pelo de color caoba, liso y corto. Parecía de mi edad, quizá un año más, y había pegado el culo al fondo de la silla, en una postura lamentable, con una mano medio metida en un bolsillo de sus vaqueros oscuros. El estilo es muy simple y sin profundidad, solamente son descripciones y palabras muy mal usadas. No digo que estén mal, solo que podría haber utilizado un recurso para que al leerlo no suene tan vacío. Parecía el fondo de una botella sin líquido. En serio, sentí hasta pena por descripción tan vaga. Vuelvo al tema de compararlo. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después. Que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Una gran diferencia. Juan Rulfo utiliza un estilo sencillo, pero te retrata en tan pocas palabras aquel paisaje, te dice cosas impresionantes. Sin necesidad de tanta descripción. Otro punto negativo son las historias. Si bien, el trama y la historia son superficiales y un antifaz para disfrazar lo que realmente te quiere decir. Son historias mediocres, copias de sus predecesoras. Se denota la falta de imaginación. Aparte de que son muy simples y en tan solo 2 renglones se puede decir perfectamente. En cambio, en historias que son sencillas pero toman complejidad se necesitan libros y libros de ensayos para poder dar una descripción correcta. Por ejemplo, las batallas en el desierto. Bueno, antes de concluir, quisiera darles una definición de lo que para mí es literatura. Es aquella que te humilla, que te hace ser parte del libro, que te derrumba de un alto monte, que hace revolcarte en tus pensamientos, te confunde, te hace difícil seguir con la historia, te hace releerlas miles de veces. Es aquella que deja impregnada una marca en tu mente. Aquella que te hace reflexionar mucho tiempo. Aquella que utiliza el lenguaje y lo hace suyo. Aquella que critica sin miedo. Eso, para mí es literatura. La que aporta algo nuevo, algo útil. La literatura decayó bastante, en todos sus aspectos ya mencionados. Pero, para mí el más importante que es el de dejarte reflexivo, no de superación personal, aclaro, se perdió todo aquello, ese estilo dejado por grandes como Cervantes, Dostoyevsky, Borges, Cortázar, García Márquez, Rulfo, Leñero, Chekhov, Dickens, Edgar Allan Poe, Víctor Hugo, etc., me pondría a dar una lista, pero sería largo. Era para que la literatura estuviera en su máximo esplendor, pues ya teniendo a demasiados autores se podría mejorar increíblemente. Pero no, el interés monetario impide avanzar. No niego que allá afuera exista talento que no ha sido expuesto. Sin embargo, estos expositores de la literatura juvenil hundieron al bello arte, vendiéndonos basura. Apenas que los grandes querían ver el mundo consagrado, lo dejan tirarse al abismo. Los clásicos y buenos siempre serán importantes en nuestra vida y yo estoy agradecido con ellos, no con montones de empresarios corruptos. Yo me enorgullezco de tener a Roberto Bolaño, no a Isabel Allende. De tener a Sor Juana, no a la escritora de 50 sombras. También hacen personajes flojos sin personalidad, con demasiados clichés. No son originales, no tienen una psicología atractiva ni nada parecido. No hay un fondo simplemente. Bueno, esa es mi humilde opinión. No quiero parecer hater, yo respeto cualquier gusto. Pero, como ya dije, la literatura decayó y es hora de que las nuevas generaciones hagan algo por levantarla. Gracias por ver este video.